Bueno, shalom, shalom. Vamos a mirar si ya estamos allí. Muy bien. Vaya compartiendo los que van llegando entonces a la transmisión. Pueden ir compartiéndolo. Ya vamos a dar inicio. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua, que nos permite nuevamente estar reunidos después de un par de semanas que me ausenté por motivos, por asuntos personales. Me ausenté, pero bueno, gloria al Eterno, ya otra vez estamos aquí y vamos a tratar de continuar con este estudio. La última vez, hace como 3 semanas que nos vimos, empezamos el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la vez pasada vimos el artículo 1. Ahora vamos a mirar el artículo 2. Yo creo que es importante, considero que es importante que vayamos aprendiendo a mirar qué es lo que el mundo está haciendo, qué es lo que las normas nos están enseñando, qué es lo que está sucediendo en nuestro acontecer. A veces uno piensa, no, es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en eso no hay Torá, en eso no hay Torá. Me van a enseñar cualquier cosa, me van a hablar de derechos, me van a hablar de leyes, eh, pero ahí no hay Torá. Pero contrario a lo que nosotros pensamos a veces, en todas las circunstancias, en todo lo que se mueve en el mundo, está presente el Eterno. Está presente el Eterno. O, por el contrario, en todas las cosas que uno ve en el mundo, están sacando al Eterno. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Padre que sea Él guiándonos en esta hora. Bendito eres tú, Padre Celestial, maravilloso Rey del universo, que nos bendices con tu presencia, que nos has ordenado que seamos nosotros entendidos en los tiempos, que seamos conocedores de los tiempos. Gracias, Padre, porque tú nos levantas como hombres y mujeres que estamos dispuestos a entender los tiempos, hombres y mujeres que podemos decir, nosotros no seremos de los que se pierden por falta de conocimiento, nosotros no nos perderemos, nosotros vamos a entender y a comprender cuál sea la perfecta y gloriosa voluntad del Eterno. Gracias, Padre Celestial, porque en estos últimos tiempos tú nos levantas como atalayas en todos los sentidos. Tú nos levantas para que entendamos el acontecer mundial. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, y te pido, Abba, que tú nos hables a todos los que vamos a estar presentes en este estudio, y a todos aquellos que han de compartir este estudio, y a todos los que verán este estudio, maravilloso Rey. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Entonces hoy tenemos un título bien interesante. Todos tenemos los mismos derechos, somos todos iguales. Y la pregunta más interesante, ¿es esto bíblico? A veces nosotros pensamos que la respuesta sería muy rapidita, ¿cierto? Como que ya conocemos la respuesta, pero vamos a mirar qué nos dice las leyes humanas y qué nos dicen las leyes divinas. Por esto nosotros tenemos este programa de lo subjetivo al objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo que los seres humanos estamos pensando. ¿Qué es lo objetivo? Pues lo que piensa el Eterno. Vamos entonces a dar inicio, y vamos a dar inicio con la lectura de esta porción bíblica. Está en Masher HaShelihim, o Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versos del 30 al 35, que dice: Cornelio respondió, hace 3 días, alrededor de esta hora, bueno, para los que de pronto no conozcan la historia, este está hablando de cuando Kefas, cuando Pedro ve la visión donde el Eterno le dice, mata y come de estos animales, que él ve que un lienzo baja. Entonces, en ese texto, en ese contexto estamos. Entonces Cornelio respondió, hace 3 días, alrededor de esta hora, yo estaba en mi casa, en las oraciones de Minjá, cuando de repente un hombre con vestidos resplandecientes se paró delante de mí y dijo, Elohim ha oído tu oración
y se ha recordado de tus obras de caridad. Ahora envía a Jafo y pregunta por Shimeón, conocido como Kefa o como Pedro. Él se está quedando en la casa junto al mar de Shimeón, un curtidor de pieles. De modo que mandé por ti inmediatamente. Y tú has sido lo suficientemente bondadoso para venir. Entonces Kefa, Pedro, se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yod Heh no tiene favoritos, sino que el que le teme y hace tzedakah, ese es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. La tzedakah es uno de los preceptos más importantes del judaísmo rabínico, a tal punto que la tradición indica que junto a la teshuvá y a la tefilá es una de las acciones humanas capaces de revertir los decretos divinos. Elohim no tiene favoritismos entre aquellos que de corazón le buscan. Entonces vamos a mirar acerca de si todos tenemos los mismos derechos, porque este artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, de lo que está hablando es de que todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley. Y aquí lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es esa igualdad ante la ley humana y qué nos dice con respecto a esa igualdad en la ley divina. Entonces todos tenemos los mismos derechos, somos todos iguales. ¿Es esto bíblico? Déjeme que sobre la marcha vamos usted y yo a mirar qué tan bíblico puede ser esto, que durante muchísimo tiempo yo lo tenía como sentado, como que sí, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Yo tenía como sentado eso, pero me doy cuenta de que posiblemente no lo sea. Aquí vemos entonces las Naciones Unidas, todos ellos con sus diferentes banderas, con sus diferentes ideologías, con políticas tan diferentes, pero que en estos últimos tiempos se están alineando con una sola mentalidad, con un solo propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar entonces en este estudio, eso es lo que nosotros vamos a develar, qué tan cierto es todo esto que nos están enseñando, y que estoy casi que segura que si en este momento yo le hago la pregunta, y si de pronto usted quiere comentarme lo que piensa, escríbamelo en el chat, ¿cierto? Es posible que usted diga, no, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y es posible que usted y yo tengamos un montón de textos bíblicos para sopesar o para darle soporte a esto que decimos. Continuemos. ¿Cómo nos mira la ley? En ley, en papel por lo menos, en el papel, la ley dice que todos en una balanza pesamos exactamente lo mismo. Tanto hombres como mujeres somos exactamente lo mismo. Y en este artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere o está hablando de manera muy especial a las naciones. Entonces podríamos decir que una nación y otra nación para la ley son iguales. Vamos a ver qué tan cierto es eso, aunque lo diga la norma dice que así es. Vamos a ver qué tan cierto es y qué nos dice el Eterno de todo esto. Miremos entonces. Aquí tenemos, ustedes pueden ver la imagen de todas las naciones que tenemos en el mundo. Aquí tenemos la imagen donde aparece Israel en este pedazo tan pequeñito. Y acá podemos ver a Israel. Israel, bendito sea el nombre del Eterno. En el estudio pasado estuvimos estudiando el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a leérselos para recordarle de pronto para los que no lo vieron. Y si usted no lo ha visto, yo le invito a que vaya y lo vea, porque de verdad que todo lo que está ocurriendo en este momento está plasmado ahí en esos derechos, en esta Declaración Universal. Mira lo que dice el artículo 1, que fue el estudio anterior. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, política, de posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En el estudio anterior, cuando usted vaya y lo mire, o si ya lo vio, usted se va a dar cuenta de todo lo que tiene que ver o lo que implica la palabra toda persona tiene derechos. Cuando usted vaya y mire este estudio, si usted va y lo busca aquí en este mismo canal que dice artículo 1 y tiene las iniciales de DUDH, Declaración Universal de Derechos Humanos, usted se va a dar cuenta de
qué pasa en este momento con las personas que quieren perder la calidad de sujeto, de derechos, es decir, los seres humanos que quieren perder la calidad de personas, los seres humanos que quieren ser declarados perros, gatos, caballos, porque hay de todo. Vaya para que lo mire y luego usted sabe cómo complementar con este estudio de hoy. Pero el artículo para hoy es el artículo 2, donde dice, además, es decir, leyendo el artículo 1, continúa el artículo 2 diciendo, además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Este artículo 2, donde nos dice que no hay que hacer distinción de un país a otro, sin importar cuál sea la condición política del país, tiene una situación que uno dice, pero ¿qué es esto? Dice que no hay distinción entre un país y otro. Sin embargo, nos aclara que hay países independientes y que hay otros países que están bajo una administración fiduciaria, y que hay países que no son autónomos y que hay países que están sometidos a limitaciones de soberanía. Entonces, empezando por ahí, ya vemos que esto es una falacia, es mentira. No es posible, y yo me les estoy adelantando acá un montón de cosas, porque no es posible decir desde la ley que los países son iguales y luego en el mismo artículo decir son iguales, pero hay unos que son países autónomos y hay otros que no lo son. Eso es una falacia total. Para mí como abogada, créame que fue como muy, ¿cómo decirlo?, sorprendente, porque toda la vida, durante más de 2 décadas, pensando que esta declaración de derechos humanos era algo maravilloso. Y cuando empiezo a hacer este estudio, me doy cuenta, un momentico, yo lo que estoy viendo es que esta declaración viene en contra de un montón de principios y estamentos bíblicos. La idea de la ONU es hacer que los países crean que hay distinción entre pueblos y sus ciudadanos. De hecho, nos han vendido la idea de que no hay, aquí dije, que no hay distinción, era la palabra, que no hay distinción entre pueblos y sus ciudadanos. De hecho, nos han vendido esa idea al punto de que usted y yo la creemos. Usted y yo creemos que si la ley dice que todos somos iguales, usted y yo creemos que en verdad eso es así. Y yo creo que la mayoría de nosotros piensa, es que todos somos iguales. Si nosotros preguntan de manera rápida, para el Eterno todos somos iguales, inmediatamente uno contesta sí, sí. Uno inmediatamente contesta sí. ¿Por qué? Porque inmediatamente citamos unos textos que más adelante veremos. No, es que el Eterno no hace distinción, no hace acepción de personas, no tiene favoritismo, pero lo decimos sin contexto. Son textos que los decimos muchas veces sin contexto. Analicemos entonces este artículo un poquito, qué es lo que nos dice. Yo pienso que de pronto para los que dicen, no, yo solamente quiero que me hablen de Torah y esto veo que no es Torah, usted se va a dar cuenta todo lo que el ser humano hace, todo, absolutamente todo está relacionado con la Torah. Y qué tan bueno que entendamos esto que estamos viviendo en este momento, para que cuando se empiecen a suceder los acontecimientos que se vienen prontamente, usted no diga, no, es que yo no sabía, es que cómo puede ser que los hermanos que sí tienen conocimiento no nos hayan dicho esto. Usted y yo tenemos que decir, a nosotros sí nos hablaron de esto, nos mostraron en el contexto actual cómo la Torah funciona. Entonces yo espero que usted y yo podamos como estar dentro de ese grupo que dice, sí, sí sabemos y sí sabemos para dónde vamos y qué vamos a hacer. Entonces, en este artículo nos hablan de cosas como país independiente. Cuando uno mira qué es un país independiente, dice un país independiente en este marco, no depende, en este marco es dentro del contexto jurídico, no depende ni es tributario de otro. Un Estado de este tipo es libre a nivel político y administrativo, ya que sus gobernantes toman decisiones por su cuenta sin tener que acatar órdenes del exterior. Miren lo primero que encontramos aquí, y es
Se está diciendo que todos los países que son independientes no tienen que acatar órdenes de ningún otro país. En el caso nuestro, yo estoy acá en Colombia nosotros decimos, somos un país autónomo y soberano. Eso está en nuestra constitución política. Somos un país autónomo y soberano. Nosotros no dependemos de ninguna orden del exterior. Mire lo que decimos. Pero nos presentan una pandemia y en esa pandemia nos dicen cierren. Y nuestro país, autónomo e independiente, cierra. Muy interesante, muy interesante. Entonces uno dice, un momento, ¿de qué estamos hablando? A nosotros nos están vendiendo la idea de que los derechos universales nos dicen que somos independientes. No se preocupe, usted como país puede hacer lo que usted quiera porque usted es independiente, pero cuando nosotros vemos, no es verdad. Los países andan en una subordinación a unas élites, no hay otra forma de decirlo, a una élite global. Entonces, este concepto está siendo reevaluado totalmente. Es importante que empecemos a entender esto, porque nosotros nos estamos dando cuenta que aún en países llamados independientes, países autónomos, ya hay unas personas que manejan los hilos de esos países. Tenemos que empezar a prestar muchísima atención. Nosotros, como pueblo del Eterno, no nos podemos estar prestando para que este tipo de cosas nos sucedan. Y a todos nos dijeron, entonces ustedes tienen que hacer tal o cual cosa, y todos corrimos a hacer todo lo que nos dijeron. Yo no estoy hablando de vámonos en anarquía, no, ya también hablamos, y tema de anarquía también está en este mismo canal, y la idea no es la anarquía, y si no sabe qué es anarquía, bien pueda búsquelo ahí el estudio para que usted entienda de qué estamos hablando. Este artículo también habla, este artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que todas estas leyes es para todos estos países y que todos son independientes, y dice, ¿y para quién es? Para territorios que están bajo administración fiduciaria. Entonces uno dice, ¿cómo así? Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas libertades, pero hay países que son administrados por otros países. Entonces, en principio, fueron 11 territorios en fideicomiso colocados bajo el régimen del Consejo de Administración Fiduciaria. El fiducia significa fe y confianza, para los que no tienen como claro qué es. Entonces, 11 países fueron colocados bajo esa fe y confianza. ¿Puesta en quién? En la ONU. Países como Samoa Occidental, Tanganchika, Wanda, Urandi, Camerún bajo administración británica, Camerún bajo administración francesa, Togo bajo administración británica, Togo bajo administración francesa, Nueva Guinea, Nauru, estratégicos territorios en fideicomiso, territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico, y Somalia italiana. O sea, hay un montón de países que ni siquiera son autónomos, sino que tienen autonomía, pero los administra otro. Mire esto qué tan increíble. Pero la norma está diciendo que todos somos iguales, pero mire dónde está esa igualdad, ni siquiera en esto. Sigamos. Dice, también esa norma nos dice que también son iguales, entonces no solamente los países independientes, sino también aquellos que son administrados, pero también nos dice que hay países no autónomos o que están sometidos a cualquier limitación de soberanía. ¿Cuáles son esos? Territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, es decir, no se han descolonizado. Entonces aquí encontramos la primera, lo que yo llamaría una falencia. Para mí, como esta es mi profesión, yo digo, qué increíble que pasado tantos años yo venga a encontrarle como estas falencias a estas normas, porque uno quiere creer en las normas, uno quiere creer que las normas están hechas para el bienestar nuestro, pero cuando uno empieza a encontrar de que el concepto es de que todos los países sean iguales, pero empieza uno a darse cuenta de que eso ni siquiera es cierto en la parte de gobierno, en la parte política, es bien interesante. Continuemos. Aquí ustedes ven entonces todos los territorios que no tienen como su propio gobierno. Ahí ustedes los pueden ver. O sea que uno piensa que no, todos los países somos iguales. Pues sí, somos iguales,
pero entonces resulta que cuando uno mira, dicen, no, no somos tan iguales. Hay que empezar a tomar esa diferencia. De pronto en el momento usted dice, pero ¿cómo así? A mí eso, ¿qué me puede importar en Torá? Espérese que vamos aprendiendo por qué esto nos importa en Torá. Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo las leyes. Así a nosotros nos guste o no nos guste, las leyes eh, no son tan buenas a la hora de la verdad muchas veces. Y las leyes nos rigen a todos nosotros, nos guste o no nos guste, las leyes nos rigen a todos nosotros. Que esta ley está diciendo que nos tratan de poner a todos en un mismo, como en un misma, ¿cómo decirlo? Como en un mismo recipiente. Todos somos iguales y todos nos creemos, sí, todos somos iguales y nos meten en el mismo recipiente. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, que nosotros, el pueblo del Eterno, tenemos que empezar a abrir los ojos y decir, nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar diferente. Entonces, todos tenemos los mismos derechos y somos todos iguales. Los mismos derechos para todos los pueblos. ¿En qué consiste la ausencia de distinción? O sea, no hay distinción, todos los pueblos igualitos. Pueblos iguales cuando unos son autónomos y otros no. ¿Cómo puede ser esto? Para estas preguntas que tenemos acá, tenemos dos respuestas absolutamente antagónicas. O sea, la respuesta es, ¿todos somos iguales? Sí. La respuesta es, ¿todos somos iguales? No. Entonces, sí es posible tener los mismos derechos a nivel mundial y no es posible tener los mismos derechos a nivel mundial, porque existen ¿qué? Excepciones. Si la respuesta es sí, todos tenemos los mismos derechos, o si la respuesta es no, depende del ángulo desde donde se aborde el estudio o el análisis. Es decir, que una misma pregunta puede tener varias respuestas acertadas, pues sí, porque es muy acertado decir sí y es muy acertado de decir no. Es decir, vamos a mirar cuándo sí y cuándo no. Desde el parámetro humano, es un deseo de la humanidad romper la barrera de la desigualdad social. Y para ello se crean normas como este artículo, donde dice el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio. De alguna manera, la teoría del contrato social dicta que las personas viven juntas en la sociedad siguiendo un contrato que establece las reglas de comportamiento moral y comportamiento político. Algunas personas creen que si vivimos respetando un contrato social, podemos vivir moralmente por voluntad propia y no porque así lo dicta un ser divino. ¿Cuáles son los fundadores de ese contrato social? Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo. Miren esto, el individuo como fundamental, que luego decide vivir en una sociedad por lo que necesita del Estado de Derecho que asegure las libertades para poder vivir. Es decir, el hombre está diciendo, nosotros somos capaces de autorregularnos. Y eso es lo que está haciendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella está diciendo, ustedes se pueden autorregular y no necesitamos de un ser divino. Eso es lo que las normas nos están diciendo. Eso es lo que las normas nos dicen. ¿Y quién lo está diciendo? Digo yo, bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno, que me permite a mí saber de normas para poderles decir a ustedes, las normas nos están enseñando, las normas humanas, a que nosotros podemos vivir sin Dios. Vivir sin Dios. Eso es una cosa bien interesante. En el contrato territorial, mire, tenemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, donde ellos están diciendo, no, es que el ser humano busca su propio interés. Y, por ejemplo, Hobbes decía, cada humano busca su propio interés y la guerra de todos es contra todos. Locke decía que el ser humano tiene derecho a la conservación de la vida y su defensa, la libertad, la propiedad, pero todo sin el Eterno. Rousseau decía, hombres buenos, compasivos, libres e iguales. La sociedad genera desigualdades e injusticias, decía él, pero los hombres pueden ser buenos, compasivos, libres e iguales sin necesidad de Elohim.
sin necesidad de que Dios los rija. Para él decía, es posible, el ser humano puede ser bueno porque sí. En cuanto al contrato, decía Hobbes, el pacto entre los individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Él decía, el hombre tiene la capacidad, sin necesidad de tener a Dios de por medio, sin que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, lo guíe, nada. El hombre por sí mismo puede estar en pacto con otros hombres para que renuncien a la violencia, para que todo en favor de la paz, en favor de la seguridad. Pero mire, estos pensadores que ya son de hace más de 2 siglos, ya estaban preparando nuestra mente para que nosotros ahora, pues nosotros no, los que no tienen este conocimiento, ahora cuando vengan y digan, ya va a haber paz, porque se desata una tercera guerra mundial posiblemente, porque todo pareciera que fuera a ser así, que en poquito tiempo estemos diciendo, ya esto es de verdad tercera guerra mundial y se declare como tal. Pero en el momento que eso pase, se levanta un hombre que va a decir, momento, si es posible que los hombres renuncien a la violencia en favor de la paz y se firme un contrato de absoluta paz mundial. Y dice el Eterno en su palabra, y cuando digan paz, paz, entonces ellos, vamos a ver es cómo viene el enemigo a atacar. Ay, los hombres están pensando, no, es que todas las leyes están hechas y ya el ser humano se comió el cuento de que estamos haciendo lo mejor y que nosotros tenemos la capacidad de que entre nosotros mismos, vamos a ver. Entonces, decía Luke con respecto al contrato, la conservación de la libertad renunciando al uso de la fuerza, contrato entre individuos y entre estos y el Estado. Es decir, el ser humano puede regularse y decirle al Estado que lo regule y no necesitamos. ¿Sabe esto qué es? Estas palabras son las mismas palabras que dijo el pueblo de Israel al Eterno cuando les dijo, queremos un rey como todas las demás naciones, que nos rija un rey, que no nos rijan sus estatutos, sus estamentos, sus instrucciones, queremos un rey. Y lo que está diciendo es, el ser humano tiene esa capacidad. Yo no estoy diciendo que eso sea exactamente malo. Lo que estoy diciendo es que lo malo es que pensemos que podemos conservar libertades y que podemos hacer pactos entre nosotros sin que medie entre nosotros nuestro Señor Yeshua. Eso es lo que yo estoy diciendo. Rousseau decía con respecto al contrato, es un compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes. Las leyes expresan la voluntad general. Cuando el Eterno les dice, listo, les voy a dar un rey, porque ustedes quieren ser como las demás naciones. ¿Y qué le digo? Pero esos reyes lo van a esclavizar. No importa, no importa, queremos ser como las demás naciones. Nosotros, el pueblo del Eterno, tenemos que aprender que estos compromisos entre individuos están muy bien. Está muy bien, entre aquellos que no conocen del Eterno y que nosotros pues nos sujetamos a la ley, pero nosotros tenemos que entender, el hombre no tiene esta capacidad, este contrato social fue una preparación para que nosotros aceptemos el nuevo gobierno que ya se está imponiendo. Yo no estoy en contra de las leyes porque yo misma pues estoy inmersa en las leyes todo el tiempo. Yo no estoy en contra porque yo no soy anárquica. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a mirarlo todo con la lupa de la Torá. Todo con la lupa de la Torá. Yo pensaba que todo esto era muy bueno hasta que empecé a mirarlo con la lupa de la Torá y estoy llegando a estas conclusiones, que todo esto hay que tomarlo como con pinzas, de forma muy delicada. Dice Hobbes con respecto al Estado, el Estado con poder absoluto, imagínense eso, que el Estado tenga el poder absoluto, no es como para lo que van todos los países. Todos los países están queriendo que el Estado tenga ese poder absoluto. El Estado que nos dice qué comer, cuándo comer, qué vestir, cuándo vestir. Y un Estado que cada vez se va haciendo como más globalizado. Locke, con respecto al Estado, decía, su poder deriva del pueblo. El Estado debe asegurar paz y seguridad. Poder limitado, un liberalismo político. Entonces lo que está diciendo es, pareciera que fuera más bueno. Dice, no, el poder del Estado está limitado, pero son los políticos los que van mandando en este Estado.
Mucho cuidado también con eso. ¿Qué pasó? Hombre, estamos en los países decidiéndonos porque nuestros gobernantes sean hombres sin Torá, sin temor del Eterno, que están a favor del comunismo, del socialismo, que están a favor de quitarle a las personas. O sea, estamos a favor, pues nosotros no, pero para hablar generalizando, los estados, las personas en los estados van queriendo tener, entregarle todo, que alguien los domine, que alguien les diga qué hacer y cómo hacer y cuándo no. Pues es una cosa que uno dice, padre. Rousseau decía con respecto al Estado, la soberanía popular y la democracia directa. Es decir, para él, el hombre puede hacerlo todo. Nosotros como podemos guiarnos nosotros mismos, es que no se necesita al Eterno para nada. Nosotros para poder entender este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poder ver qué es lo que está pasando en este momento y cómo nos fueron como adiestrando y como alineando para entendernos todos como tan igualitos y que todos somos como la misma cosa. Vamos a hacerlo desde una perspectiva bien interesante. Son como los tipos de personas, y miremoslo en este asunto como tipos de países que se van dando, como persona o como un hombre en su carácter natural, como un no creyente, una persona, un hombre como en su carácter carnal, como un creyente inmaduro, y un hombre espiritual, como un hombre que es creyente y hacedor de la palabra. Entonces, todos tenemos los mismos derechos, son todas las naciones iguales. Para responder este interrogante, veamos 3 tipos de personas que determinan cómo son las naciones. Para eso yo quiero hacerles una diferenciación entre lo que es un Estado y lo que es una nación, para que ustedes puedan entender de qué hablamos cuando estamos hablando en términos jurídicos, de qué estamos hablando. Yo trato, pues, y con respeto a los que son abogados y que saben de normas, yo estoy tratando de hablar en unos términos que no sean muy técnicos, de forma tal que podamos alcanzar a todas las personas que no tengan una formación jurídica, sino que todos seamos como entendibles para todos. Porque si alguno dice, pues yo soy abogado y noto que la hermana Luz María no habla en términos muy jurídicos, pues que usted tiene la posibilidad de usted estudiar solo estas cosas, ¿cierto? O sola. Pero necesita pues del RUA que le dirija. Pero en cambio que hay personas que necesitan que les expliquemos esto y que los expliquemos de una forma que sea entendible para todos. Entonces, Estado y nación. El Estado se refiere a la organización política de un determinado territorio. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es la tierra, el territorio físico que se ocupa. El Estado está compuesto entonces por la tierra, está compuesto por el órgano, por el gobierno, ¿cierto? Por el gobierno como tal, y el Estado está compuesto por las personas. Entonces, un Estado se compone de 3 cosas. Si esas 3 cosas no se dan, eso no es un Estado, ¿ya? O sea, eso puede ser cualquier otra cosa, pero en un Estado. Entonces, un Estado se compone por un territorio, un gobierno y unas personas. Si eso no existe, no es Estado. Y una nación. Vamos a mirar cuál es eso de nación para que podamos entender. Cuando usted entienda esto de nación, usted va a entender algo bien importante del pueblo de Israel. Cómo nosotros logramos ser nación sin ser Estado. Eso es una cosa bien bonita. Eso creo que de este estudio de las cosas más lindas que me parece es eso, como vernos nosotros y entendernos legalmente como una nación. Entonces la nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia, presta atención en esto, tienen conciencia, porque recordemos que el pueblo de Israel está disperso en todos los estados, nosotros somos una nación dispersa en todos los estados, ¿ya? Y esa nación que somos nosotros, dispersa en todos los estados, tenemos conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. Esto, amados del Eterno, es algo que a nosotros nos diferencia de todos los demás. La nación es un conjunto de personas que sabemos cuál es nuestro origen, que compartimos nuestra historia, que compartimos nuestros valores culturales, que tenemos una misma filosofía o política religiosa.
y tenemos esa conciencia como pueblo, como comunidad. Y generalmente, pues se habla el mismo idioma. Para usted que está llegando a la Torá, y usted dice, pero ¿qué es esto? De que estén hablando en hebreo, que estén estudiando en hebreo, que algunas palabras ya se digan en hebreo. Pues déjeme decirle que una de las cosas que nos identifica como nación es que nosotros tenemos el anhelo todos de hablar el mismo idioma. ¿Y cuál es el mismo idioma? Todos queremos hablar. Pero aquí no estamos hablando de forma jurídica, es decir, el mismo idioma en cuanto a al lenguaje, a la lengua que se utiliza en cada nación. Es decir, para nosotros es imperativo aprender a hablar hebreo, es imperativo. Y usted dice, yo no tengo ni idea cómo voy a hacer. Pues bien, el Padre le dio a los que estaban esperando ahí en Shavuot, que viniera la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, les dio la posibilidad de hablar diferentes idiomas. Si usted y yo no hablamos en hebreo, tenemos que empezar a decirle, Padre, Padre, yo soy de tu nación, y los que somos de tu nación hablamos el mismo idioma. Regálame la capacidad de hablar, de entender, de escribir, de todo en hebreo. Regálame esa capacidad, porque si usted se da cuenta, nosotros tenemos la capacidad de ser políglotas. Eso es una capacidad que todo israelita tiene. A nosotros los idiomas se nos facilitan. Tenemos que empezar a decir al Padre, Padre, ayúdame, regálamelo de forma, no sé, que yo tenga la capacidad de estudiarlo, o enséñame, pero haz algo, Padre. Sigamos. Y este conjunto de personas, ¿cierto? Que lo que conforma la nación pueden compartir sí o no un territorio. Entonces, en el ejemplo es nuestro pueblo, nuestra nación Israel, cuya existencia no depende de la tierra, sino que es Israel aún en las naciones. La tierra es parte de la promesa, pero la identidad no tiene que estar supeditada a la tierra. Nosotros no nos sentimos del pueblo de Israel, no somos del pueblo de Israel porque estemos en la tierra de Israel, sino porque tenemos una identidad en las naciones. Y en eso nuestros hermanos Yehudí nos llevan miles de años de ventaja. Ellos saben cómo exportarse como un pueblo, como el pueblo del Eterno, sin necesidad de tener un territorio. Ay, bendito sea el Padre, pues, por nuestra tierra, por Israel. Continuemos. Entonces, dijimos en el anterior, vamos a ver, me levanté mucho. Dijimos en este que vamos a mirar esos tres tipos de personas para poder entender qué es lo que se nos está hablando y para que usted y yo podamos entender un poquito más las normas en la práctica, en la vida, en lo que está aquí, en el ahora, en nosotros como pueblo de Israel. Entonces, vamos a mirarlo desde el hombre natural, desde el hombre natural. El hombre natural, mire lo que dice Carlos Marx. Karl Marx decía sobre el hombre, el ser natural. Entonces ustedes ven acá de dónde lo sacamos, ¿cierto? Ustedes pueden ir y buscarlo igual. A ver, voy a tratar de cerrarlo un poco porque no alcanzaba a leerlo y me perdonan. No, vamos a ampliarlo, a ver, es que no alcanza, como no alcanzo como a verlo bien, así que ahí ya lo puedo ver bien. Luego lo volvemos a ampliar, ¿verdad? Para poderlo leer bien. Entonces, Carlos Marx, con respecto al ser natural, decía lo siguiente: el hombre es inmediatamente ser natural. Como ser natural y como un ser natural vivo, está de una parte dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales. Es un ser natural activo. Esas fuerzas existen en él como talentos y capacidades, como impulsos. De otra parte, como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo, es como el animal y la planta, un ser paciente, condicionado y limitado. Esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de él, en cuanto a objetos independientes de él. Vean, ¿qué estoy leyendo aquí? Carlos Marx lo que está diciendo es, el hombre es simplemente, en su esencia, es una esencia, es una naturaleza ya. Él es un ser natural que está vivo, que siente, que piensa, que hace parte de las fuerzas de la naturaleza,
que tiene una parte de la naturaleza que es externa de él, que son sus alimentos, en fin, de eso. Pero no tiene como una parte espiritual. El ser natural no tiene una parte espiritual. Lo que se está enseñando es que el hombre simplemente está para vivir y ya. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que este pensamiento marxista, comunista, socialista, es el pensamiento que nosotros estamos viendo hoy en día. Hoy en día las personas consideran que el ser humano es un ser natural y ya. Y como ser natural, usted tiene derecho a que esa naturaleza que está fuera de usted, ingrésela adentro. Es decir, haga lo que quiera. No solamente es satisfacer los deseos, por ejemplo, como saciar el hambre, sino que usted puede saciar cualquier apetito que usted tenga, porque usted es un ser natural, y el ser natural no es un ser espiritual. Desde esta política marxista, comunista, socialista, no existe el ser humano como un ente espiritual. Eso no existe. Entonces, como los países en este momento están escogiendo gobernantes de corte socialista y de corte comunista, ya sabemos que los países lo que quieren es vivir sin espíritu. Y si no hay espíritu, no hay quien les guíe, porque el hombre natural, para él mismo, posiblemente sea como un animalito, como un animalito que anda por ahí solito. Entonces, un ser que no tiene naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no participa de ser de la naturaleza. ¿Qué está diciendo esto acá? Hay que participar de la naturaleza externa a uno, es decir, participe de todo lo que está por fuera. ¿Y qué vemos hoy? ¿Cómo están participando? Pues se participa desde unas perversiones que el Eterno dice que aún ni siquiera hablemos de esas perversiones. Se participa en este momento. Si una persona, por poner un ejemplo, no se droga, esa persona es casi que retrógrada, es una persona que no está como a la moda, es una persona que es como hasta inconsciente. ¿Cómo que usted no ha probado tal droga en este momento? Pero usted tiene un dolorcito, póngase marihuana, que eso es muy bueno. Usted no utiliza la marihuana para el dolor, no, usted sí no está en nada. Mire, cosas como esas. Hace años atrás, yo recuerdo que la gente pues sí se drogaba, pero uno no conocía tanta gente que se drogara. Y el que se drogaba estaba como, respetaba su intimidad y respetaba la intimidad de los demás. Hoy en día, los que no estamos de acuerdo con esto somos las personas que no somos tolerantes. Entonces un vecino, por decir algo, se pone a fumar o pasa a alguien y no le importa tirarte ese humo en la cara. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Ya no, porque no hay respeto. ¿Por qué? Porque la gente quiere, no, todo lo que está afuera yo creo que lo puedo interiorizar. Eso es lo que está diciendo esta política. El ser natural, desde Carlos Marx, es un hombre que puede traer la naturaleza que está afuera y ponerla toda dentro de él. Y eso se refiere a comida, sana o no sana. Eso se refiere, yo escuchaba hace mucho tiempo una persona que decía, todo se puede comer, de mosca para arriba, decía él, todo lo que eche sangre se puede comer. Decía uno, ¿qué es esto tan impresionante? El ser humano pensando que es como un devorador, es como si no fuera una persona, sino como que fuera un animal. Un animal. Imagínense, ¿qué es esto? Ese es el ser natural. Desde la filosofía marxista, comunista, socialista. Ese es el ser natural. Nosotros no podemos ser eso. Hermanos o hermanas que estén diciendo, no, es que yo apoyo esto, entonces usted no conoce. Usted dice, yo apoyo el socialismo o el comunismo, usted no sabe lo que es socialismo, usted no ha estudiado lo que es el comunismo. Pero cuando usted lo estudie, usted se va a dar cuenta, eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros no podemos ser ese tipo de personas que están cayendo en esto que están diciendo. Donde el mismo Carlos Marx decía que es que la religión, y estamos hablando de que es un hombre que era judío, él era judío, hijo de judíos, y lo que dice es, no, es que esa es la religión, pues Yeshua, es el opio del pueblo, pues es droga para el pueblo, para tenerlos ahí como que la gente está embobada. Un momento, no, el Eterno no es droga para el pueblo, la droga
Son todas las cosas que las personas quieren hacer hoy en día, so pretexto de ser un hombre natural, so pretexto de ser un hombre intelectual. Este hombre, Carlos Marx, que escribió sobre el ser natural, ¿sabe qué pensaba? Que la grandeza del hombre radicaba en el hombre mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Continuemos. Entonces, mira lo que dice entonces. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que este artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos está diciendo todas las naciones son iguales y todas tienen el mismo derecho y todos somos la misma cosa. Como que como que nos meten a todos en el mismo saco y todos decimos, bravo, me encanta, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y usted ve aquí la gráfica. Mira la gráfica, este hombre paradito acá en este banquito, gordito, panzoncito, como de tanto comer, dando instrucciones a los demás. ¿Y cómo están los demás? Vean. No están subiditos en nada, están paraditos ahí, todos vestiditos igualitos, uno está cabizbajo, y todos ahí, vean, ay, tan maravilloso este que está aquí. ¿Y qué está diciendo? Claro que tienen ustedes derechos, pero ¿están realmente capacitados para ejercerlos? Es decir, hay unas cuantas personas que están gobernando el mundo y diciéndole a la sociedad en común, diciéndole a todo el planeta, ustedes tienen derechos, todos tienen los mismos derechos, lo que pasa es que ustedes lo que no tienen es capacidad para ejercitar ese derecho, pero ustedes tienen todos los mismos derechos. Es decir, las leyes de alguna manera están jugando con nosotros y la ley en sí misma no es mala. Uno tiene que buscar es el espíritu de la ley. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho, cuando era un estudiante de Derecho, nos hablaban del espíritu de la ley, que entendiéramos la ley, pero buscándole el espíritu, buscándole la profundidad, buscándole como lo que puede significar, que no nos quedáramos con la ley como lo que está escrito. Y sabe una cosa, que eso que nos decía ese profesor en ese tiempo, yo lo veo ahora en la Torá. La Torá, ¿qué dice? La palabra que nos dice que la Torá, las instrucciones, o traducido como ley para algunos, pero Torá no es ley, es instrucciones, que la Torá, sin el espíritu, sin el Ruach HaKodesh, sin el espíritu de santidad, esa letra sola nos mata, nos mata. Y eso es lo que pasa también con estos derechos. Los derechos que los seres humanos tenemos a nivel internacional, si usted no está pendiente de lo que nos están diciendo, eso nos puede matar. Porque lo que nos quieren es meter a todos en un mismo saco, ponernos en una misma bolsa, en una misma cajita, decirnos todos tienen derechos, pero lo que pasa es que usted no puede. Claro, todos los países tienen los mismos derechos, pero yo le digo cuándo se pone el tapabocas y cuándo se lo quita. Todos tenemos los mismos derechos, pero yo le digo cuándo se vacuna y contra qué se vacuna. Ay, que no me vayan a cerrar este video por esto que acabo de decir. Ay, padre, ¿cómo ve que no caí en cuenta? Bendito el Eterno, sigamos. Entonces, para el hombre natural y los que componen las naciones naturales, la respuesta es sí. Todas las naciones son iguales y tienen los mismos derechos. La respuesta es sí. Todas las naciones son iguales en derechos porque no existe diferencia entre unos y otros. Usted ve la misma perversión en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Así es sencillo. Todas las naciones son iguales, todos buscando el mal, porque es de verdad, para eso es que se va. Entonces, son iguales en derechos, porque no existe diferencia entre unos y otros. Aún sus costumbres pueden ser diferentes, algunas cosas, pero en una cosa están de acuerdo, y es que el hombre tiene la capacidad de autogobierno. Entonces, para el hombre natural, ¿todos son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque todos se pueden autogobernar. Usted puede decidir hoy ser un perro, un gato, una vaca, un caballo, una mujer que te está colocando cascos, amputarse sus extremidades para colocarse cascos. Por favor, porque ella dice que ella es un caballo, o yegua, pues, una mujer, que es una yegua, y entonces se va a poner, o ya se puso, no sé, que se iba a poner cascos. Por favor, ¿cómo amputas tus manitos tan hermosas con tus dedos tan preciosos? Ay, tú dirás, no, mis manos no son bonitas, son hermosas, se las dio el Eterno. ¿Cómo las van a amputar para colocarse cascos?
Entonces, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo? Cosas tan básicas como hacemos los seres humanos, pero buscando siempre dejar de ser un ser humano, porque lo que quieren es erradicar al eterno de nuestras vidas, diciéndole al ser humano, no, usted puede autogobernarse y todas las naciones son libres para autogobernarse, para tener un autogobierno, haga lo que quiera y cuando quiera, mutílese lo que quiera, conviértase en un animal si quiere, porque entre menos personas hayan, más pensando, realmente pensando, personas despiertas en esta época, entre menos personas, mejor para los que están gobernando el mundo, mejor. Imagínense que mucha gente quiere ser gato, perro, caballo, no sé qué, un montón de cosas, gente que pierde la capacidad de ser humano, y cuando pierde la capacidad de ser humano, deja de tener derechos. Mírale la situación en lo que esto está, ay Padre, bendito el Eterno. Dice, eh, entonces, entonces sí, todos tienen el mismo derecho, todos son iguales, la capacidad de autogobierno y su sabiduría e inteligencia son suficientes para, mire lo que piensan el hombre natural, los pueblos naturales, las naciones naturales. Dice que su autogobierno, su sabiduría y su inteligencia son suficientes para derrotar la pobreza. Por eso ellos creen que tienen la capacidad para el 2030, según la Agenda 2030, que también ya la estudiamos, si no la has estudiado, búscala en este canal. Según la Agenda 2030, se tiene la capacidad para que en el 2030 no haya pobreza, no haya hambruna mundial y ya la desigualdad se haya erradicado. La desigualdad. En el estudio anterior estuvimos hablando acerca de lo que es la igualdad y la desigualdad. Si usted todavía no lo sabe, si cree saberlo, vaya a mirar el estudio, que es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando usted entienda la palabra desigualdad, entonces vuelve a este estudio y usted se va a dar cuenta de que estoy hablando aquí. Y la desigualdad, por favor, ¿cómo van a hacer? El hombre no tiene la capacidad para hacer esto. Nosotros no tenemos esa capacidad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando el hombre ha querido ser igual, normalmente lo que ha venido es el desastre total. ¿Qué le dijo Hasatán a los primeros, a la primera mujer y al primer hombre en el Edén? ¿Qué les dijo? Es que ustedes pueden ser iguales a Elohim. El hombre puede hacerlo todo con su autogobierno. Y mire dónde vamos con ese autogobierno. En la gráfica vemos entonces la paradoja de imperios y vasallos. Siempre se han levantado imperios y nosotros sabemos que este es el último imperio que se está levantando porque los tiempos son los finales. ¿Cuándo será? ¿Será para este próximo Yom Teruah? ¿Para el siguiente? Pero que Yeshua viene, viene y muy pronto, muy pronto. Así que yo lo invito, usted verá cómo quiere vivir. Usted verá cómo quiere vivir, si como hombre natural, si como... usted verá. Pero que no diga que no se le habló. Se le habló y se le advirtió y se le mostró, mire, mire lo que está, el acontecer mundial a la luz de la Torá, lo que está pasando. Dice primero a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural piensa que puede decidir qué quiere ser, si hombre o mujer. El hombre natural, como no tiene espíritu, su espíritu está totalmente muerto, está totalmente apagado. Y si tú eres un hombre natural, o sea, un ser natural, una persona natural que me está viendo ahora, por misericordia del Eterno me estarás viendo, y tú te identificas con estas cosas, tú sabrás que no tienes, que tu espíritu está apagado totalmente. El espíritu que te conecta con Elohim, con Dios, está apagado totalmente. Si lo que tú ves es que tú crees que tú tienes todo el poder para hacer las cosas, que no necesitas de Dios para ser buena persona, que todas tus preferencias sexuales, eróticas, no sé cómo la quieras llamar, son cosa tuya y que tú no necesitas seguir las instrucciones del Eterno, pues déjame decirte que tú eres una persona natural, un ser natural. Tú cabes dentro de la descripción del marxismo, del comunismo, del socialismo, de todo eso. Ahí estás. Y no puedes percibir las cosas. Así que a ti te podemos hablar, te podemos decir, pero si decides que tu espíritu sigue muerto, no vas a entender lo que estamos diciendo. Es posible que te sientas ofendido con lo que estoy diciendo. Es más, a ese punto podemos llegar, de que puedes sentir de que, no, desde esta mujer me estás ofendiendo.
No, yo te estoy leyendo lo que dice la Biblia y te estoy diciendo lo que dice el mundo secular. Eso es lo que estoy diciendo. Esta no es mi teoría. Yo estoy leyendo teorías marxistas y estoy leyendo Biblia, Torá. Sigamos. Vamos a mirar entonces el hombre carnal. Cuando hablamos del hombre carnal, ¿y por qué es importante? Porque queremos ver a la luz de las escrituras este artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todos somos iguales, de que todos los pueblos y las naciones son iguales y que todos los estados son iguales, pero ya vimos que hay diferencia entre estado y diferencia entre nación. Este hombre carnal dice así, primero a los Corintios 3, 1, 2 y 3. El hombre carnal se refiere al cuerpo como tal, a lo que hace una persona, pero es una persona que ya tiene como un despertar espiritual. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y aquí le está hablando a los hermanos, aquí no le está hablando al hombre natural, no, no. No le está hablando al hombre natural, le está hablando a los hermanos, a la congregación. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yeshua. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres y mujeres que ya están en el eterno, que ya están leyendo la Biblia, que ya están leyendo la palabra, que ya tienen un despertar espiritual, pero que insisten en estar como de un lado y del otro. Todavía no se definen si están 100% con el eterno o están como todavía con una naturaleza muy pecaminosa. Entonces, hay una partecita. Vamos a mirar qué nos dice. Entonces, recordemos, ¿son todas las naciones iguales en derechos? Miramos que para el hombre carnal, ¿qué es lo que está pasando? Para el hombre carnal, que compone las naciones carnales, ¿qué son las naciones carnales? Son las naciones donde la gente dice que cree, por ejemplo, Colombia. Colombia es un país que ha sido consagrado al corazón de Jesús. Así. Entonces, Colombia es una nación carnal, porque es una nación, obviamente, habemos unas personas que somos luz a las naciones, que somos espirituales, los que estamos en el eterno, los que cumplimos sus mandamientos, los que le creemos a él, que creemos en él y le creemos a él. Pero hay unas naciones que son carnales, unas personas que son carnales. Esas naciones que dicen, sí creemos, entonces Colombia dice, creemos que Dios existe y lo tenemos consagrado al corazón de Jesús, pero a su vez se hacen cosas que no son. A su vez los presidentes en Colombia está consagrado el corazón de Jesús, pero los van y hacen brujerías, actos de chamanismo y se consagran a espíritus y a cosas, en fin. Entonces, esas naciones de creyentes, algunos en esta nación luchan contra su carne. Y hay otros creyentes en esta nación y en todas las naciones que no están luchando contra su carne. Hay unos creyentes aún dentro de nuestras keilot, nuestras congregaciones, que ellos están luchando pornografía, adulterios, en fin, un montón de cosas. Gente que es chismosa, mentirosa, no sé, muchísimas cosas. Y están luchando con eso. Pero hay otros que son creyentes y no están luchando contra eso. Hay gente que dice, no, yo sé que esto es malo, pero sí, esos son los carnales. Y la respuesta entonces para estas naciones de creyentes carnales, naciones carnales con creyentes carnales, la respuesta es, ¿todas las naciones son iguales en derechos? Sí, tienen la misma respuesta que para el hombre natural, para el que no tiene al eterno. Para aquellos pueblos, aquellas naciones que se acostumbraron a invocar a Elohim, a Dios, pero viven de manera desenfrenada, con una doble moral, consideran y engañan y enseñan que si es posible estar acorde con los preceptos de la ONU y a su vez invocar sin obedecer las instrucciones de las Sagradas Escrituras. Mucho cuidado con eso.
Mucho cuidado con eso, amados del Eterno, porque nuestra vida no puede estar dictada, determinada por estas personas carnales. Naciones carnales hacen leyes carnales. Las leyes que nosotros tenemos a nivel internacional son leyes carnales, porque son hechas por naciones carnales, naciones que están diciendo, invocamos al Señor, pero a su vez queremos hacer las cosas que el mismo Señor nos prohíbe. Estados Unidos, que uno ve que en Estados Unidos tantas personas todo el tiempo tienen en su boca el Dios bendiga América, Dios bendiga América, Dios bendiga América, Dios bendiga América, y esas mismas personas, no digo todas, obviamente, pero es una costumbre decir Dios bendiga América, esas mismas personas con sus hechos maldicen América, con sus mismos hechos maldicen su país, así de sencillo, los mismos hechos se van en contra, esos son naciones carnales. Por un lado se dice que Dios bendiga a tal nación, pero esa misma nación se va en contra, esa misma nación está a favor del aborto, esas mismas naciones que están a favor de todo tipo de desorden sexual, en fin, etcétera, un montón de cosas, esas mismas naciones que están de acuerdo en llevar a los pobres a ser más pobres y a los ricos en ser más ricos. Entonces, naciones carnales, con normas carnales. Esta norma que nos da este artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos somos iguales, sí, son iguales para todos los carnales, para todo aquel que anda, recuerdo que aquí el Eterno nos dice en su palabra, hay unos que no son ni fríos ni son calientes, sino que son tibiecitos, y esos tibiecitos son esas naciones carnales, son esas personas carnales que hacen leyes carnales, que es decir, hacen su voluntad. Invocan al Eterno cuando les conviene, invocan al Eterno cuando les conviene. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hasta aquí un análisis parcial de lo que estamos hablando. No estoy planteando que la ONU esté haciendo mal. Bueno, aunque tengo conocimiento suficiente para hacerlo, para decir que, pero bueno, en fin. Pero la idea en sí mismo no es plantear que la ONU esté haciendo mal, sino que estoy tratando de mostrar que este artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza, además no será distinción alguna, fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria o autónomo o sometido o no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Lo que estoy diciendo es que esto en sí mismo es una falacia, porque no es posible al ser humano alcanzar la plenitud por sí mismo. Está escrito en Jacob, en Santiago 1:8. Dice, cierto, sin embargo, si tú eres creyente, ahorita miramos lo de Santiago, sin embargo, si tú no eres creyente en Yeshua, déjame decirte que es mejor creer que puedes ser bueno aún sin el Eterno, que de golpe ser abiertamente malo, porque para ti el asunto, esto es para los que no creen para los que son ateos, porque pues de todas maneras, es mejor no pensar, si no crees en el Eterno, pues mejor sigue tus propias normas, trata de ser bueno, en lo que pueda ser bueno, porque para ti el asunto no es la salvación, sino tu vida en el aquí y en el ahora, es decir, no es cierto que podamos ser iguales, así de sencillo. Para el hombre natural sí es posible, para el hombre carnal sí es posible. Para ellos sí, porque todos son iguales y todos van por el mismo camino y todos están haciendo lo mismo, así de sencillo. Pero si tú eres una persona que no crees en el Eterno, que no crees en Yeshua, pues, y tú dices, yo sí puedo, pues tú eres una persona natural o una persona carnal y tú dices, yo puedo en mis fuerzas hacer lo bueno, pues yo prefiero que tú sigas haciendo lo bueno en tus fuerzas a que no digas, no, pues si no puedo, pues me tiro a hacer el mal. No, mejor sigue haciendo lo bueno que puedas hasta que el Eterno te hable. ¿Cómo es entonces ese carnal? Como les decía ahorita, Santiago 1:8, que dice, es un hombre
que es de doble ánimo. Y ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso no sabe ni para dónde va. Va para un lado, va para el otro. Es inconstante, no sabe para dónde va. El hombre de doble ánimo. Así que si usted de pronto es una persona que dice, yo como que conozco ya de Torah, un poquito, o como que conozco mucho, pero a mí no me gusta que me enseñen ni que me instruyan, es posible que usted esté en este camino, vea. Va con esta flechita por este lado, pero luego es como que se devuelve, pero luego va para un lado, para el otro. Inconstante. Sea constante. El Eterno es tan maravilloso que sabe qué dice. Vea, si usted quiere tener frío, sea frío. Usted quiere tener caliente, pues sea caliente. Pero no sea de los que están en la mitad, porque a ellos los vomitaré de mi boca. Esos son los que dirán, Señor, Señor. Y él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si usted quiere estar sin el Eterno, si a usted le parece que esto que uno enseña, no, pero ¿qué es esto? Voy a utilizar esa expresión, me perdonan, ¿qué es esta tontería que se está enseñando? Pues sencillo, sea frío de una vez y diga, yo todo lo puedo en mis propias fuerzas, si eso es lo que usted quiere. Porque él dice que, el Eterno dice en su palabra que para estos tiempos, el que es santo, santifíquese todavía. Así de sencillo. Y dice, y el que sea frío, que sea frío, y el que sea caliente, que sea caliente, pero no esté en punto intermedio. Defínase. ¿Yo qué le aconsejo? Pues defínase por estar caliente en el Eterno, no se defina por estar frío. Defínase por el fuego del Rúa. Defínase por Cristo. Créale a Él, créale a Yeshua, créale al Mashiach. Defínase por Él. Deje de andar y divagar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Defínase por Él. Ya no es tiempo de estar pensando qué pasará si de pronto sí. No, es que la ley me dice que todos somos iguales y yo puedo hacer lo que quiera y la ley me lo permite. Sí, la ley lo permite. Pero el mismo Rab Shaul, el apóstol Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, decía, todo me es lícito. O sea, no iba a hacer cosas ilícitas. Está diciendo, dentro de las cosas lícitas me muevo, pero no todo me conviene. Defínase por lo que le conviene. Bendito sea el nombre del Eterno. Sigamos. Y vamos a mirar entonces, para terminar con la parte del hombre espiritual. Vamos a ver, para el hombre espiritual, las preguntas que nos estamos haciendo desde el artículo 2, del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todas las naciones son iguales en derecho. La pregunta para este hombre espiritual, ¿son todas las naciones iguales en derecho? Todas las naciones son iguales en derecho. Tenemos los mismos derechos, todos. Vamos a mirar. Dice entonces, el hombre espiritual representa la nación espiritual, la nación diferente de las demás naciones. Hago este énfasis en lo de nación, porque a nosotros el Eterno no nos habla de que nosotros seamos un estado. No, la palabra estado no existe, esa palabra no se encuentra en la Biblia. Usted en Tanakh o Brit Hadashah, Antiguo o Nuevo Testamento, usted no va a encontrar esa expresión. Es posible que uno encuentre de alguna manera el concepto. Yo puedo ver el concepto de Estado en la Biblia, yo puedo ver el concepto de Estado, pero el Eterno no maneja el concepto de Estado para nosotros. Él maneja el concepto de nación. Por eso era tan importante ahorita cuando le expliqué el concepto de nación, porque cuando usted entiende el concepto de nación, la diferencia entre Estado y nación, usted puede entender mejor la palabra del Eterno, y usted puede entender por qué es posible hablar de nación diferente a las demás naciones. Diferente a las demás naciones. Si no le quedó muy claro el concepto, una vez que terminemos este estudio, usted se devuelve hasta donde aclaré lo que era nación, donde expliqué lo que era nación, para que usted pueda entender. Es que a veces estos conceptos jurídicos son importantes entenderlos para entender el Eterno que nos habla, porque el Eterno todo el tiempo nos está hablando en términos de legalidad. Así de sencillo. Todo el tiempo. La Biblia es un compendio de normas. Así como suena, es un código, es un código. Es lo que... es un código que contiene todas las instrucciones legales en todas las áreas del derecho. Entonces, el hombre espiritual representa la nación espiritual.
la nación diferente de las demás naciones. Y para responder al interrogante, veremos algunas palabras dadas por Hashem. La Torah es para todos. Entonces uno dice, sí, la Torah es para todos, bravo. No, la Torah no es para todos. Ay, hermana, ¿usted qué está diciendo? Escuche, presta atención. Dice Shemot, está en Shemot 12:49, donde dice, la misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Entonces, ¿la Torah es para todos? No. ¿Qué dice la palabra? La Torah es para el ciudadano, para los que tenemos la nacionalidad allí en nuestra mente creada, nos identificamos, por eso es importante entender el concepto de nacionalidad. Vuelva y lo mira ahorita e interiorice ese concepto de nacionalidad para que pueda comprender lo que el Eterno nos dice. Es para el ciudadano, para el que está inmerso en esta nación, el que se identifica, el que tiene identidad de israelita. Entonces, la Torah es para nosotros, el pueblo de Israel, y para el extranjero que vive con nosotros y que está identificando con nuestras normas. Es decir, el extranjero que vive con nosotros y que todavía no se ha injertado a nuestro pueblo es la persona carnal. Ese es el extranjero que vive con nosotros. El que todavía no se ha injertado en el olivo, pero ya quiere y entiende que tiene que empezar a guardar Torah, pero no lo hace todavía. Es el que dice, sí, yo sé que Yeshua es Elohim, yo sé que Yeshua es la palabra, la alabar de Elohim, yo lo sé, pero todavía no lo vive, no lo vibra, no se apasiona con él. Sí, yo sé que en la palabra, dice esa persona al extranjero, yo sé que en la palabra están las fiestas, las Noavim, yo lo sé, pero todavía no vibra con ellas. Ese es el extranjero viviendo con nosotros, que todavía no se ha injertado, todavía no ha sido injertado en el olivo natural. Entonces, ¿la Torah es para todos? No, la Torah no es para todos. La Torah es para nosotros, la nación, el pueblo, y no dije Estado, porque el Estado de Israel como Estado ya existe desde el año 1948. Nuestro Estado como Estado ya existe, pero nosotros como nación algunos están en el Estado y otros estamos fuera de nuestro Estado de Israel, estamos en otros estados, cada uno en el país en el que está. La Torah no es para todos, no es verdad. Así de sencillo, no es para todos, no. Yeshua inclusive dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Es decir, ese mundo, pero no es para todos. Él vino para todos, todo el que quiere, el que le crea, todo el que sea capaz de trascender, de pasar de ser un ser natural, de ser un ser carnal y venga a ser un ser espiritual. Pero si no lo es, ¿la Torah es para usted? No, la Torah no es para usted. Así de sencillo. Entonces, una persona que está discutiendo le dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con la tzedakah, con el diezmo, yo no estoy de acuerdo con hacer ofrendas. No le discuta. Es que la Torah todavía no está en esa persona. Pero es que esa persona me habla como si supiera de Torah. Pues que sepa de Torah. Pues Hatzatán se sabe la Torah y se la cita a cualquiera. Se la citó a Yeshua, no nos la va a citar a nosotros. Pero no por eso él es de Torah. Se la sabe. Pero no es de Torah. Hatzatán no es de Torah. Y Yeshua lo reprenda. Entonces que esa persona le está alegando a usted, no, es que yo no estoy de acuerdo con tal cosa, o yo no estoy de acuerdo con descansar en Shabbat. Pues no descanse, es que eso no es para usted. Eso no es para usted. La Torah no es para todos. Esa ley, esa instrucción, pues a usted no le aplica, porque usted no es israelita. Usted no está dentro del pueblo de Israel. Usted puede ser de cualquier estado, pero usted no es de esta nación. Cuando usted sea de esta nación, a usted le va a aplicar. Y para usted no va a ser una pesada carga. Cuando usted tenga el conocimiento de la Torah y de Yeshua, usted va a decir,
como dijo el salmista, tus palabras, tu Torá, tus instrucciones me son más dulces y más dulces que la miel. Y cuando usted diga, ay, pero ¿qué es esta maravilla? Es que el Eterno quiere que yo descanse cada séptimo día en Shabbat. Pero ¿qué es esa maravilla? Eso no va a ser una carga pesada. Al contrario, usted va a decir, ¿cómo puede ser que yo no descansaba cuando el Eterno me está diciendo que descanse? Y el beneficiado soy yo. Tan raro, porque no descansaba. ¿Quién me enseñó que descansar era malo? Entonces, ¿la Torah es para todos? No. Entonces, ¿todas las naciones, todos los pueblos tienen igualdad de derecho? No, no. Nosotros tenemos derechos diferentes a las demás naciones. Nosotros tenemos derecho a vivir la Torá, a vivir a Yeshua, a andar en el Ruach HaKodesh, a creer que el Ruach se mueve en mi vida, que el Espíritu de Santidad se mueve en mi vida. Yo tengo derecho a creer porque la Torá es para mí, porque la instrucción es para mí, porque para mí la Torá es delicia, porque para mí la lectura de la Biblia, porque para mí el vivirla es una delicia. Pero eso no da para todos. La otra pregunta. Entonces, ¿son todas las naciones iguales en derecho? ¿Todas tienen los mismos derechos? Miremos qué dice el Eterno. El Eterno no hace excepción de personas. Y uno dice, hermana, usted se va a meter aquí en un problema. O doctora Luz María, o como usted me diga, usted se va a meter en problema. El Eterno no hace excepción de personas. Entonces, uno rápidamente dice, no, él no hace excepción de personas. Pero vamos a mirar qué es lo que el Eterno nos dice. En Romanos 2:11 dice, porque Jehová no muestra favoritismos. Cuando uno mira todo el contexto de lo que él está diciendo, él no muestra favoritismo con quién. ¿Con quién? Con sus hijos. Con sus hijos. Él no hace acepción de personas con sus hijos. Con sus hijos. Así de sencillo. Él no tiene favoritismo entre sus hijos. Pero él dice que al que se humilla, su hijo que se humilla, lo mira de cerca, pero al que se enaltece, de lejos. Así de sencillo. Él no tiene favoritismo con sus hijos. Para él le da lo mismo el hijo que llega a trabajar, como dice la parábola, a primera hora de la mañana, que el hijo que llegó a la última hora de trabajo. A todos les va a pagar por igual. No tiene favoritismo con sus hijos. Pero eso no aplica para los hijos del adversario. Entonces, no es igual. El Eterno no hace excepción de personas. Si estamos hablando de su pueblo, de sus hijos, no tiene favoritismo. No. Pero si estamos hablando de sus hijos y los amalecitas, es diferente. Es diferente. Entre sus hijos y los amalecitas es diferente. Entre sus hijos y los filisteos es diferente. Muy diferente. Entre los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán es diferente. Él no mira igual. No mira igual sus hijos y los hijos del adversario. Él no los mira igual. Ni los hijos del adversario tienen la misma capacidad de venir delante de su presencia como venimos nosotros. No los mira igual. No los mira igual. Es más, hasta sus festividades, sus fiestas solemnes, dice el Eterno, me son abominación. No los mira igual. Porque cuando nosotros leemos, es que Jehová no tiene favoritismos, él no hace acepción de personas. No. Él con sus hijos, lo mismo es para él, su hijo pequeño que su hijo mayor. Lo mismo es para él, el que lleva muchos años en Torah y en Yeshua, que el que en este momento tiene la revelación. Usted que me está viendo, usted dice, en este momento tengo la revelación de que Yeshua es la palabra de Jehová, que Yeshua es Elohim.
Usted que tiene esa revelación en este momento, que dice, uy, hay un Ejad, es uno solo, Dios es uno. Usted que tiene esa revelación en este momento. Usted que dice, por primera vez, escucho, donde dice la palabra, escucha escucha Israel. Uy, por primera vez me siento israelita. Por primera vez me siento identificado como Israel. Y esa palabra es para mí. Porque si usted no es del pueblo del Eterno, el Shema tampoco es para usted. Porque dice, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, Adonai, nuestro Dios, uno es. Pero usted me dice, pero yo no soy de la nación, yo no me siento, yo no me identifico como de la familia del Eterno, entonces tampoco el Shema es para usted. Porque ahí no dice, escuchen Goyim, naciones en general. No. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, escucha Israel. No es para todos. Entonces, el Eterno no hace excepción de personas, no hace excepción de personas en sus hijos, en sus hijos. Las demás naciones son las demás naciones. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, ¿son todas las naciones y todos los pueblos y todos los estados iguales en derecho delante del Eterno? No. Así de sencillo. Pero este artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos está diciendo que todas las naciones, que todos los estados, libres o no, autónomos o no, son iguales ante la ley. Pero resulta que ante la ley divina no es cierto. Dice, son las naciones iguales para Elohim, para Dios. En primera de Pedro, primera de Pedro 2:9 dice, ustedes, recordemos que Pedro le está hablando a el pueblo de Israel en las naciones. Así de sencillo. Ustedes son linaje escogido de Adonai, de Yod-Heh-Vah-Heh. Los Kohanim al servicio del rey en su reino. Nación Kadosh, nación apartada. Entonces, ¿son las naciones iguales todas delante de Elohim? No, porque hay una nación Kadosh, una nación apartada, como pueblo redimido, con un propósito, obviamente, para anunciar las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Entonces, ¿son las naciones iguales delante de Dios? La respuesta es no, no son iguales, porque hay una nación. Y mire que él no dice estado, porque es importante que hiciéramos esa diferenciación jurídica, que hay una nación Kadosh. Si no, no habría dicho nación Kadosh, habría dicho todas las naciones son las mismas. No, dijo, hay una nación Kadosh, una nación que está dispersa en todas las demás, en todos los demás estados, en todos los pueblos de todo el mundo. Somos nosotros, los hijos de Elohim, dispersos. Y la misma palabra nos dice que nosotros somos el pueblo en la dispersión, los que estamos por toda parte. Bendito sea el Eterno, bendito sea el Eterno. Y aún cuando uno ve, por ejemplo, que está el apóstol Pablo o cualquiera de nosotros en la actualidad, Rachaúl o nosotros, hablándole a alguien y ese alguien escucha, ¿sabe por qué esa persona escucha? Porque esa persona tiene una identidad israelita. El que no tiene esa identidad israelita, vea, usted y yo podemos hablarle día y noche y no acepta. Pero el que tiene esa identidad israelita, le hablan y empieza a entender. Ay, es que yo no soy un gentil de las naciones. Yo puedo venir al Eterno y ser injertado. Yo no soy cualquier gentil. No. Y se empiezan que yo creo que a nosotros nos pasó, nos dimos cuenta, ay, yo no soy cualquier gentil. Yo no soy cualquiera de las naciones. Yo soy diferente porque yo estoy escuchando el llamado del Eterno. Porque Yeshua dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas. Usted y yo estábamos perdidos sin identidad.
Y viene el Espíritu de Santidad y vuelve y nos devuelve, viene y nos devuelve la identidad, nuestra identidad. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿son todas las naciones iguales en derecho? Desde la Torá la respuesta es no. Israel, aunque estemos en las naciones, somos una nación diferente, apartada y con llamado. Israel, usted y yo, no dependemos de las regulaciones o estipulaciones humanas, sino de la obediencia a las instrucciones de Hashem, del Eterno. En Shemot 12:49 dice, la que leímos ahorita, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero. Ahora ya podemos entender este texto. Al extranjero viviendo entre ustedes. La Torá es para los que están en convenio. Usted no quiere estar en convenio, pues no pasa nada. No pasa nada. Usted no, pues sí pasa, pero es otra cosa. Y por eso fue que el Eterno nos dijo que somos una nación diferente, un linaje escogido, una nación diferente, además con una ley diferente, con unas instrucciones diferentes. El mundo dice, usted, voy a utilizar, hay un dicho en Colombia, es que reza, o una máxima, dice un proverbio popular, que reza, el vivo vive del bobo, así. En Colombia hay un dicho que, así, el vivo vive del bobo. ¿Sabe eso qué significa? Usted puede aprovecharse del otro, que el otro te entregó un dinero y te entregó más de lo que era, quédate con ese dinero, trata de engañar al otro, o sea, si puedes engañar al otro, engáñalo, porque el vivo vive del bobo. ¿Para qué el otro fue bobo y se dejó engañar? Engáñalo si puedes engañar, róbalo si le puedes robar, quítale hasta a su esposa si se deja quitar la esposa, no sé, lo que se deje quitar. Quítale el marido a tu amiga, ¿qué importa? O a tu hermana. O sea, un montón de cosas. Pero nosotros tenemos una ley diferente. La ley humana dice, los pueblos son iguales, y como son iguales, en uno de los estudios anteriores, no recuerdo ya en cuál, pasamos un documental donde un estadista mostraba que más o menos de aquí a menos de 10 años, toda la humanidad pertenecerá a la comunidad LGTBI, que toda la humanidad será mínimamente pues homosexual. Entonces uno dice, no, un momento, no somos iguales. Esta ley dice que todos los pueblos y naciones y todos los estados son iguales. Y nosotros tenemos que decir, pues que esa ley diga eso, no significa que para mí lo sea. Ellos dicen por un lado que todos son iguales y por el otro dicen, y dicen, son iguales, pero también dicen, pero todos tienen autonomía. Y ni lo uno ni lo otro. Ni la autonomía se da así porque sí, ni tan todos son realmente iguales. Sigamos. Para terminar entonces, amados del Eterno, y con esto concluimos nuestra enseñanza en el día de hoy. Dice, conclusión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 2 reza lo siguiente, voy a volver a leer, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Por tanto, si se trata de un país independiente, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Este artículo es una invitación a la humanidad a no discriminar. Y eso, en principio, parece bueno. Pero la experiencia nos ha demostrado que la planetarización está conduciendo a la humanidad a romper las barreras, al comunismo o al socialismo, y a creer que el hombre no necesita de Elohim para tener una buena relación con los demás. El hombre cree, este artículo nos presenta, este artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos presenta que el ser humano puede tener una buena relación con el resto de la humanidad sin necesidad de que medie el Eterno entre nosotros. Todos somos creación del Eterno. Todos somos, el Creador nos hizo a nosotros, eso es indiscutible. Todos somos creación del Eterno. Pero no todos están en pacto con Él. La buena noticia es que aunque estemos
En este mundo no somos del mundo y la normatividad que rige al mundo en cuanto a lo malo, porque la normatividad buena que nos pueda regir, pues obviamente está bien, pero la normatividad que rige al mundo en cuanto a lo malo no tiene por qué regirnos a nosotros. La normatividad mala en el mundo no tiene por qué regirnos a nosotros. Entonces, usted dice, en su país, el presidente de su país, el Congreso, sus senadores de su país, no tienen al Eterno y están legislando con leyes contrarias a la Torá. Tranquilo, tranquila. Esas leyes no tienen por qué tocarnos a nosotros. ¿Qué va a hacer el Eterno? Déjese sorprender. Algo hará el Eterno. Y en su momento, Él nos va a mostrar cómo nosotros podemos hacer las cosas en su orden. Hoy escuchaba un estudio en la mañana, donde, entre otras cosas, nos enseñaban, pues, el hermano que estaba allí enseñando, el pastor que está allí enseñando, el Roel, decía que el mundo se ha venido tan en contra del Eterno, que aún el que corrijamos a nuestros hijos, que el Eterno nos dice que corrijamos con vara al muchacho para que no se desvíe, aún eso en la gran mayoría de países está prohibido. A nosotros se nos tiene prohibido pues pegarle a un hijo. Y ya todos inclusive nos parece, pero qué impresión que le pegue a un hijo. Aunque existan esas normas, aunque todo eso exista, nosotros todavía tenemos la capacidad de guiar y de instruir a nuestros hijos. Que el mundo dice que todos van a ser en menos de 10 años de la comunidad LGTBI más, no. Esa ley, para mí, esa estadística, para mí, para mi familia, para los míos, para mi congregación, esa ley no es aplicable. La estadística puede decir lo que quiera, pero eso no es aplicable para mí. Que diga la ley, que la ley dice que a los niños hay que enseñarles, en algunas partes del mundo ya está así, sexo explícito, pues para los míos no, para mis hijos no. Que si a nosotros nos corresponde, si a nosotros nos corresponde, nos toca sacar a los hijos del colegio y hacerle homeschool, le hacemos homeschool. Nos quedamos estudiando con ellos en casa. Pero mis hijos no tienen por qué aprender eso que quieren enseñarle allá. Un niño pequeñito, el de 3, 4, 5 años, y aún adolescentes, no tienen por qué estar viendo materias de sexo explícito. No, no y no. Como un video que está circulando en redes, donde en un jardín infantil la maestra casó 2 niñas, supuestamente, y las felicitó. 2 niñas enseñando, no, esa norma a mí no me aplica. Y el Eterno me hará defensa, a mí y a los míos. Y toda norma, y yo le digo al Padre, y hoy se lo comparto a ustedes, yo como abogada le digo al Padre, Padre, estas normas que el mundo está sacando para mí no aplican. Y los gobiernos que están en el socialismo y en el comunismo, como es acá en Colombia, que hay un gobierno que es de izquierda, pues las normas malas que saque ese gobierno, bueno, si fuera de derecha, de lo que fuera, pero el gobierno que saque unas malas normas aquí en mi país, esas normas, Padre, no son aplicables para mí. Dame la sabiduría y la inteligencia para poder contrarrestar esas normas en mi vida. Todas las normas tienen excepciones, Padre. Enséñame cuál es la excepción. Yo tengo que aplicar la excepción a la norma que va en contra de mi hogar, a la norma que va en contra de mis finanzas, a la norma que va en contra de mi vida. Y no acepto y no recibo. Y yo le invito a que usted haga esto, también usted le pida al Padre, yo no acepto y yo no recibo normas contrarias a mi creencia, normas contrarias a la Torá. No las acepto en mi vida ni en mi casa. Y si pueden, los gobiernos pueden hacer normas que vayan en contra de mis finanzas, pero mis finanzas no dependen del gobierno. Mis finanzas dependen de Yod-Heh Vah-Heh. Él me dice en su palabra que estas bendiciones me persiguen y me alcanzan. ¿Y cuáles son estas? Pues hay un listado completo allí en Devarim, en Deuteronomio 28, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y dice, y estas bendiciones persiguen y alcanzan. ¿A quiénes? A los que le obedecemos.
Padre, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero ser obediente a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus preceptos, porque yo amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley, tus instrucciones, decía el salmista. Y usted y yo digamos lo mismo. Y vienen esas normas, estas normas que dicen todos son iguales, tú no tienes que verte diferente, tus hijos no tienen por qué verse diferente, tu hogar no tiene que verse diferente, tu empresa no tiene que verse diferente, todos en un mismo saco, en una misma bolsa, todos haciendo las mismas cosas que hace el mundo, pero nosotros podemos decir, nosotros no somos iguales, somos diferentes. Mi vida, mi hogar, mis emociones, todo es diferente. Y si tú dices, es que de pronto en el país en el que estoy, estas normas, porque para algunos la situación económica, pues para todos se vuelve como muy compleja, nosotros tenemos que decirle, Padre, tú eres nuestro proveedor y esas bendiciones me van a alcanzar, me van a perseguir y me van a alcanzar, porque yo obedezco, porque no dependo de la normatividad humana. Bendito sea el nombre del Eterno, muchísimas gracias. Con el favor del Eterno nos estaremos viendo el próximo jueves, 9 de la mañana, en este mismo, aquí en estas mismas redes sociales, para ver el artículo número 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Importante que sepamos qué es lo que se legisló, qué se está legislando, para que nosotros sepamos cómo tenemos que orar, cómo conviene. Bendito sea el nombre del Eterno. Muchísimas gracias a los que estuvieron en la transmisión y muchísimas gracias a los que estuvieron comentando todo el tiempo. Aquí alcanzo a ver a los que comentaron. Y entonces agradezco muchísimo que estuvieron ahí. Muy juiciosa Silvia García, que estuvo comentando más que todos ustedes. Por favor, los animo a que continúen. Bendito sea el nombre del Eterno. Shalom, shalom, amados del Eterno. Bendiciones.